¿Qué tal? Es un gusto saludarles en esta asignatura Estrategias para el aprendizaje del primer cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia. En esta ocasión vamos a desarrollar nuestra sesión número 7 y estamos por cerrar con esta sesión nuestro tema o unidad número 4 titulada Técnicas del estudio. Revisemos por favor cuáles son tanto el objetivo particular como el objetivo específico que ustedes como estudiantes tienen que lograr al término de esta sesión y al cierre de la unidad. Recuerdo entonces nuestra unidad número 4 se llama Técnicas y herramientas de estudio. Bien, el objetivo particular en esta ocasión nos indica que al término de la sesión ustedes como estudiantes habrán conocido y también comprendido a través de ejemplos o incluso de casos prácticos las distintas técnicas de estudio para que, de acuerdo a sus características personales, elijan las que mejor se adecúen a sus necesidades, a sus expectativas e incluso a su estilo de aprendizaje, esto es, a sus rasgos muy particulares de personalidad. También el objetivo específico va encaminado a que ustedes, al final también de esta sesión, sean capaces de clasificar cuáles son las distintas técnicas de estudio que, de acuerdo a sus características, pueden ustedes utilizar para que entonces cubran las necesidades de estudio de cada uno de ustedes. Debemos recordar y vamos a retomar lo que hemos platicado en nuestra primera parte de técnicas y herramientas de estudio. Recuerden que vimos, por ejemplo, la elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos como algunas de las herramientas. Recuerden también, ahora sí que vayan a recuperar a su memoria que la primera y consideramos la base de las técnicas de estudio que deben ustedes dominar como estudiantes es la lectura de comprensión. Sin una lectura de comprensión cubierta al 100%, pues entonces sería muy difícil para ustedes poder utilizar estas herramientas. ¿Y por qué? Porque si ustedes no tienen ese nivel de comprensión de un documento, de un artículo, del capítulo de un libro, entonces no tendrán la base teórica suficiente para poder desarrollar cualquiera de estas técnicas y herramientas de estudio. Entonces recuerden que lo primero o lo básico es que ustedes puedan dominar y puedan manejar adecuadamente su lectura de comprensión. También les recuerdo, y en otra ocasión ya lo habíamos comentado, que la lectura de comprensión se logra a través de la práctica. Si ustedes todos los días, como parte de su disciplina o de su forma de estudiar, de la parte que ustedes deben desarrollar para poder estar estudiando, no asignan por lo menos 10 minutos diarios, de 10 a 15 minutos diarios a una lectura de comprensión, tal vez pueda ser un poco más complicado para ustedes dominar esta técnica. La recomendación es que poco a poco vayan ustedes subiendo el número de minutos en cuanto a la lectura e inmediatamente después de que han hecho esta lectura recuperen la información necesaria. Esa sería una de las recomendaciones importantes en este momento para que puedan manejar esta técnica básica de estudio y repito, con base en esto ya perfectamente dominado, pueden ustedes o tienen la oportunidad de poder utilizar otras técnicas o herramientas de estudio que también serán de su utilidad. ¿Okay? Entonces, ya recuperamos información de otras sesiones, de la sesión anterior que nos ocupó la primera parte de técnicas y herramientas de estudio y ahora sí, continuamos con esta segunda parte para cerrar nuestra unidad. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en esta sesión? Vamos a abordar una de las técnicas que particularmente, debo confesarlo ante ustedes, particularmente es una de mis favoritas y les voy a comentar por qué es una de mis favoritas. Porque en algún momento de la vida profesional se presenta la necesidad de desarrollar este tipo de documentos que se llaman ensayos. Yo recuerdo que la primera vez que me pidieron un ensayo, el marco de referencia era limitado y entonces tuve que buscar información
para entender lo que realmente a mí me estaban pidiendo como estudiante, en este caso en el nivel de la maestría. En maestrías y ahora en licenciaturas, con esta nueva forma de aprender a aprender, se ha convertido la elaboración de ensayos en una de las técnicas o herramientas más utilizada y que mejor resultado les da al estudiante, y en un momento les explico por qué. Entonces, bueno, ante la necesidad de tener que desarrollar un ensayo de 16, 18 o 20 cuartillas, bueno, pues lo primero es el pánico y el susto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Afortunadamente, el tiempo es nuestro mejor aliado cuando somos estudiantes, y la dedicación y disciplina también. Entonces, recopilando una serie de datos o de informaciones que se dieron a través del desarrollo de la asignatura, tuve que escoger un tema y sobre el tema entonces buscar información para tal efecto. Les vuelvo a repetir, esto es con experiencia profesional, con la experiencia personal, con el desarrollo de las asignaturas que ustedes vayan a ir cursando poco a poco en nuestro colegio de empresarios. Tendrá la oportunidad de entonces poder plantear en un momento dado un tema que sea básico o que sea la base para que entonces ustedes puedan desarrollar o redactar un ensayo. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que implica o cuáles son las características de un ensayo y algunos tips para que ustedes tengan la oportunidad de empezar a trabajar en ello. Dice nuestra diapositiva que el ensayo es un género discursivo que se caracteriza por el desarrollo, ya sea de una idea, y en esta idea, a lo largo de la explicación o del trabajo de esta idea, bueno, pues se va a hacer una ponderación o se van a sopesar dos opiniones importantes: las del autor o los autores, en las cuales se sustenta teóricamente el ensayo, y aparte las que uno mismo como ensayista o como autor de ese ensayo tenga con respecto al tema que se está desarrollando. Y entonces se está estableciendo o estamos nosotros tomando el papel de una aportación crítica. Yo creo que esa es una de las partes más importantes del ensayo. El ensayo, y debo decirlo desde este momento, no es copiar y pegar un texto con una referencia bibliográfica y quedarnos ahí. Y tal vez parafrasear entre párrafo y párrafo, hablar de algo relacionado con citar automáticamente al autor, hacer mi referencia y saltarme hacia lo que sigue. No, el ensayo es esa posición crítica que ustedes como autores o ensayistas van a tener, y en algún momento se puede confrontar. Podemos estar de acuerdo o podemos estar no de acuerdo con el autor que estamos tomando como referencia o sustento teórico. Un ensayo sin estas características, sin citar a alguien que ya tiene esa calidad de autor o esa posición de autor y que también está basando su opinión en otros autores, bueno, pues entonces no estaríamos hablando de un ensayo, seguramente estaríamos hablando de algún otro tipo de documento. Entonces, que quede claro desde este momento, cuando ustedes tengan dentro de las actividades de aprendizaje que elaborar o redactar un ensayo, automáticamente piensen en esa posición de discurso. Ustedes van a hacer un discurso por escrito en este ensayo donde van a referenciar, repito, autores reconocidos o autores que también están sustentando teóricamente sus posturas, y van a dar después ustedes su opinión crítica o su aporte crítico conforme a lo que nos están estableciendo dichos autores relacionados con algún tema. En su actividad de aprendizaje tendrá la oportunidad de leer un fragmento de un ensayo que esta servidora escribió en un momento dado para alguna materia en particular, y van a ver ahí algunas características o de lo que estoy hablando en cuanto al manejar o al citar autores y la postura que yo guardo conforme a estos autores. ¿Ok? Continúa entonces nuestra diapositiva comentándonos que un ensayo debe tratar, ya sea con mayor o con menor extensión, un tema que, aunque ya haya estado trabajado o abordado por otras personas,
Bueno, pues vamos a decidirlo, nosotros abordarlo, pero tal vez desde otro punto de vista, un punto de vista distinto a lo que alguien ya escribió con antelación. Y bueno, pues este punto de vista debe ser, mucho ojo, distinto, novedoso y original. El hecho de que ustedes durante la elaboración de un ensayo citen a uno o varios autores no quiere decir que se esté plagiando. El plagio en este tipo de documentos no existe siempre y cuando ustedes aporten su posición crítica. Su aporte crítico en ese momento es lo que hace original y distinto ese documento. ¿Ok? Entonces, bueno, estas ideas que deben ser muy distintas, novedosas, originales, o la manera de abordar temas conforme a estas tres características, bueno, pues entonces nos está convirtiendo nuestro trabajo en algo propositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de un ensayo ustedes tendrán la oportunidad de plantear nuevas preguntas, de plantear nuevos retos o desafíos, o poner en tela de juicio lo que aquel como autor y yo como autor de este ensayo estoy poniendo sobre la mesa. ¿Okay? Por eso les comentaba en un inicio de nuestra explicación o el abordaje de lo que es un ensayo, que para mí es uno de los documentos más interesantes que podemos desarrollar como estudiantes y como conocedores o como profesionales en ciertas materias. ¿Ok? Un ensayo debe tener las características siguientes: debe ser muy claro, debe ser preciso y evidentemente debe contener una buena ortografía. Y repito, si ustedes ya están leyendo, si ustedes ya empiezan a hacer ese bagaje cultural en ustedes mismos, empiezan a cargarse de esa información, a comprenderla y a apropiarse de esos conocimientos, entonces la parte de la redacción se hace todavía mucho más fácil de desarrollar. Entonces, cuando nosotros sabemos leer, cuando nosotros ya tenemos esa capacidad a nivel comprensión, nuestra ortografía también mejora de manera impresionante. Ojo también, si ustedes sienten que hay algunas fallas o hay algunas áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para mejorar ortografía, no hay nada mejor que tener un diccionario a la mano y estar atentos, sumamente atentos a la parte de la puntuación y a la parte del acento, que es una de las cuestiones que desde mi experiencia profesional todavía a algunas personas les falla. Entonces, no se espanten, al contrario, elaboración de este tipo de documentos lo que les puede aportar es una gran experiencia. Yo sé que cuando ustedes tengan oportunidad de desarrollar un ensayo, van a ver todos los avances que han tenido desde un inicio hasta el momento en que tengan que escribir un tipo de documento como se les maneja como en un ensayo. ¿Ok? Bien, continuemos entonces con nuestra explicación de lo que es un ensayo. Y bueno, la diapositiva nos comenta: la estructura del ensayo está integrada básicamente por tres partes, o se divide en tres partes este ensayo. Primero, tenemos que iniciar con una parte introductoria. Dice la diapositiva: en este apartado se presenta el tema, se explica la relevancia del mismo y se plantea cuál es el enfoque con el que ustedes van a tratar el tema, incluyendo tal vez una hipótesis o una proposición al respecto. Particularmente, el hablar de hipótesis, estamos hablando de algo un poco más amplio o un poco más estructurado, metodológicamente hablando. Yo sugeriría que fuera un supuesto hipotético. Tal vez alguien pueda decir que es exactamente lo mismo. Podríamos tal vez asumir la posición de que es un sinónimo el supuesto hipotético a la hipótesis. La idea básica es que si ustedes van a elaborar un ensayo, en vez de hacer una hipótesis perfectamente bien armada, porque también tiene sus características, hagan un supuesto, o como también lo comenta la diapositiva, una proposición con respecto a un tema. Sí, entonces. Recuerden que las hipótesis siempre nos manejan variables o siempre nos plantean una situación, la cual vamos a nosotros como autores o como redactores de este ensayo a dar una respuesta, si sucede o no sucede, si pasa o no pasa, si acontece o no acontece. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Podemos aceptar
o podemos decir que esa hipótesis es válida, o podemos refutar lo que establecimos en la hipótesis, o en este caso, como les comento, en un supuesto hipotético. Bien, una vez que ya tenemos elaborada nuestra parte introductoria, vamos hacia el desarrollo del tema o el contenido de lo que es nuestro ensayo. Esta es la etapa de discusión en el que se confrontan los planteamientos de otros autores con el autor del ensayo. Es aquí donde entonces hacen gala de su discurso y de la forma en la que ustedes están abordando ese tema de acuerdo a sus puntos de vista. Posteriormente, ya que terminamos el desarrollo de nuestro tema, viene la conclusión o el cierre. Y entonces la diapositiva nos comenta que aquí se resumen los argumentos principales que llevaron a comprobar, ya sea total o parcialmente, o tal vez también, como lo comentamos en un momento dado, a refutar la hipótesis o el supuesto hipotético o la proposición que planteamos en la parte introductoria. Esto es con lo que iniciamos el trabajo. Yo les recomiendo, y también es una sugerencia de tipo puramente personal, que cuando estén ustedes manejando o desarrollando su ensayo, traten de hacer una introducción muy breve o tal vez nada más planteen su supuesto hipotético, proposición o hipótesis en la parte introductoria. Normalmente la introducción siempre se escribe cuando terminamos nuestro documento. Normalmente, y esto es una práctica muy frecuente y muy establecida por quienes escriben, lo primero que hacen es poner el título y empiezan introducción. Y ahí te puedes quedar horas y horas pensando qué es lo que voy a hacer. Entonces, una de las recomendaciones importantes es que preferible desarrollar el contenido, armar o empezar a establecer cuáles son los subtítulos que yo voy a abordar a través de mi ensayo y empezar a hacer mis referencias bibliográficas o empezar a establecer mi postura y a manejar mis aportaciones críticas. Ya cuando tengo todo el cuerpo del documento o el desarrollo de su contenido o el tema, entonces sí, me voy a la parte de la conclusión y también puedo manejar la parte de la introducción. Lo ideal podría también ser esto como desde el punto de vista práctico. Ustedes pueden estar sentados ante su computadora y empezar a trabajar el desarrollo de su ensayo. Pueden ustedes poner junto a su computadora una hoja y le ponen introducción y también otra hoja que titulen conclusiones. Y conforme ustedes van haciendo el desarrollo del tema, pueden ir tal vez, en ese momento pueden generar ideas o surgir nuevas ideas que pueden servir para la introducción o para el cierre. Y entonces en ese momento, antes de continuar desarrollando mi tema, tomo un lápiz o una pluma y lo escribo en la hoja que corresponda, ya sea en la hoja de introducción o en la hoja de conclusiones. Verán ustedes que cuando terminen el desarrollo del tema y analicen lo que escribieron en esas dos hojas, va a ser una aportación bien importante porque con base en eso, ustedes entonces será más fácil la redacción de su introducción y también de su conclusión. Eso podría ser algún tip muy personal que les paso en este momento y que puede ser de gran utilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces también dentro de la experiencia profesional he manejado asesorías para tesis, para licenciatura. Mis tesistas llegan al momento en que ya terminaron la tesis y pregunto, oye, ¿qué te falta? ¿Te falta la conclusión? ¿Qué vas a hacer? No sé. Son tantas las ideas y tantas las correcciones y tantas las modificaciones que estamos trabajando a través del desarrollo de una tesis que cuando ya estamos en la parte final, cuando ya construimos todo ese puente y nos faltan los últimos 10 metros para llegar al otro lado, puede caerse todo el trabajo que hicimos con antelación. Entonces, esa es una de las recomendaciones que a ellos, a estos tesistas, a la mayoría de ellos les funcionó y que también a mí en un momento dado, cuando tuve que desarrollar este tipo de documentos, fue de mucha utilidad. Yo espero que también para ustedes lo llegue a hacer, ¿ok? Entonces, esas son las tres partes fundamentales. No olvidemos que los ensayos, si ustedes están refiriéndose a otros autores, es estrictamente necesario que se haga la referencia bibliográfica correspondiente. Vuelvo a repetir, en el ejemplo
que les vamos a anexar en la actividad de aprendizaje, cuando ustedes tengan la oportunidad de abordar su actividad de aprendizaje, podrán revisar cómo se conforma, en qué parte se conformó el ensayo, y voy a tratar de manejar las referencias con los autores y los pies de página para que ustedes tengan también un dato preciso de cómo se tiene que hacer esta referencia de otros autores. Entonces, vuelvo a repetir, es lo que documento que tal vez en un principio les puedan solicitar un ensayo de 4 o 5 cuartillas en el desarrollo del tema. Puede ser que tal vez pidan un ensayo de 2 o 3 cuartillas, o a otros niveles ya nos pedían de 20 a 25 cuartillas solamente el desarrollo del tema del ensayo. Esto ya será a criterio del profesor y seguramente poco a poco, conforme ustedes vayan desarrollando su nivel o vayan subiendo de nivel en la licenciatura, evidentemente los ensayos tendrán que ser desarrollados con más complejidad, con mayor precisión y con más profesionalismo. Pero repito, esto se logra a través de la práctica. Bien, veamos cuál es nuestra siguiente técnica de estudio, también una técnica muy sencilla y que también les va a apoyar o les va a ayudar a una mejor redacción, a poder mejorar la parte de la redacción. Se llama reseña crítica. La reseña crítica trata básicamente de que ustedes, como lectores, tomen nota, apunten o anoten las ideas principales que nos está ofreciendo un autor. Dice nuestra diapositiva, es un escrito que tiene por objeto describir, y en la mayoría de los casos, valorar una obra reciente para darla a conocer al público. Ese es un punto bien importante que va a diferenciar una reseña crítica de un ensayo. En el ensayo yo estoy aportando o estoy dando mi aportación crítica de un tema y la confronto con otro autor. En la reseña crítica voy a tomar la obra del autor, la voy a leer, voy a hacer una descripción breve y sustanciosa de lo que ese autor está comentando en su obra para entonces poder retransmitirla. Dice nuestra diapositiva, para elaborar una reseña es necesario partir de un resumen e incorporar la crítica con base en comentarios a la obra reseñada. Tal vez en este momento podríamos hacer un breve o un sencillo ejercicio de una reseña de alguna obra. Por ejemplo, por ahí hay una autora, en este momento se me viene a la mente, una autora de novelas que se llama Guadalupe Loaesa. Esta mujer es una mujer que se ha dedicado a escribir cuentos y novelas muy relacionadas con un sector de la sociedad de donde ella pertenece y de donde ella sale a la luz pública. Se dedica entonces a hacer precisamente reseñas o críticas sobre la forma de vivir de algunas de estas personas o de los estereotipos de las personas que conforman este nivel o esta clase social. Entonces, por ahí ella tiene publicado un libro que se llama Compro, luego existo. Es un libro donde ella aborda cómo distintas familias, si mal no recuerdo son 3 diferentes familias, tienen sus costumbres de consumo y lo relaciono mucho con la parte de la mercadotecnia. Por eso es que quise abordar en este momento a la autora de este libro con su obra Compro, luego existo. Posteriormente ella sacó una segunda parte que se llama Debo, luego sufro. Y bueno, la reseña que yo les podría dar, empezando por un resumen de la obra, es que son 3 familias de clase social alta que ellas tienen una relación de amistad. Y a través del desarrollo de su novela, ella plantea las distintas formas que ellos tienen como estilos de vida y como estilos de consumo. Personas en donde coinciden o tienen semejanzas es en la forma desmesurada o no regulada de la compra. ¿Sí? Ellas compran tanto hombres como mujeres. En una familia una mujer es la consumista, en la otra familia el varón es el que más consume, es el mayor consumidor y es quien lleva esta parte fuerte de lo que es la compraventa.
También habla de cómo ellos están transmitiendo esos patrones o esos comportamientos de compra hacia los demás integrantes de su familia, en este caso a sus hijos. Lo más interesante, lo más simpático que ella aborda en su novela es cómo trata de en algún momento exhibir, no trata, exhibe y hasta puede ridiculizar esta parte que para muchos puede resultar absurda de cómo consumen artículos de lujo y cómo ellos se manejan a través de sus estilos de vida. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que representas dentro de su grupo y dentro de su nivel socioeconómico? Entonces, estoy haciendo un resumen y ahora sí, si yo quisiera hacer una reseña, tendría que valorar la obra para darla a conocer, en este caso para darle a conocer a ustedes. La valoración que yo le doy a esta novela resulta simpática, resulta muy sencilla de leer y es muy ilustrativa en el sentido de comportamiento del consumidor, vinculándola en este momento con la licenciatura que ustedes están iniciando su estudio. Esto es, para las personas o los estudiantes de mercadotecnia, puede ser una forma muy ilustrativa, amena y sencilla de comprender los distintos patrones o comportamientos de compra de las personas. Puede ser desde el punto de vista género, estamos hablando de cómo compra un varón y cómo compra una mujer, y también desde el punto de vista ciclo de vida del producto, de la familia, en donde estamos viendo a matrimonios en edad de mediana edad o maduros de mediana edad, adultos, de mediana edad, donde tienen hijos a nivel primaria, a nivel secundaria y a nivel preparatoria y universidad. Si yo lo quiero ver desde el sentido crítico de ciclo de vida familiar, ¿ok? Entonces, valoro, es un buen ejemplo, les repito, es una obra sencilla. En su segunda parte o en la continuación, la que debo luego sufro, vuelve a retomar a los integrantes o a los personajes más bien de su primera novela, y entonces ya cambia mucho su manera de comportarse de compra. ¿Por qué? Porque ellos tienen que enfrentar en ese momento un cambio de una situación económica que se vivió, la crisis del 95, cuando Carlos Salinas de Gortari deja la presidencia de la República. Entonces, en ese trance, en ese inter de cómo ellos vivían antes de y cuando este personaje sale de la presidencia de la República, y cómo esa salida y ese efecto tequila en lo que nosotros conocemos en su momento se dio en la Bolsa Mexicana de Valores y que hizo efecto a nivel mundial, bueno, pues también cómo a ellos les afecta como consumidores. Entonces, les recomiendo, si ustedes quieren pasar un rato ameno, un rato sencillo, y también de indagar algunas costumbres y estilos de vida de estos niveles socioeconómicos, ya sea para conocerlos, para abordarlos o para comprobarlos si es que ustedes pertenecen a estos niveles, bueno, pues qué mejor que un ejemplo sencillo a nivel novela de lo que nos ofrece Guadalupe Loaesa, ¿ok? Es conveniente entonces que si ustedes van a hacer una reseña crítica, tengan también o cuenten con una parte introductoria en la que se presenta al autor y el texto que se está manejando. La estructura en general de una reseña crítica consta de las siguientes partes. Primero vamos a mencionar o abordar el título, luego vamos a hacer la presentación de ese producto a nivel cultural, en este caso podríamos hablar del libro, y dice, en esta parte se consignan tanto los datos bibliográficos que encabezan el texto como nombre y apellido del autor, también se tiene que referenciar el título de la obra, la ciudad donde se editó, el nombre de la editorial, su fecha de edición y el número de páginas de esta obra. Luego hay que hacer un resumen expositivo del texto reseñando. Aquí es donde se presentan en forma selectiva y condensada los contenidos fundamentales de este producto cultural. Y continuamos con un comentario crítico donde se da la argumentación del mismo y cerramos con conclusiones. Esta es la forma o esta es el planteamiento o la metodología para que ustedes puedan desarrollar una
reseña crítica. Bien, continuemos con el estudio de casos. El estudio de casos también es otra técnica de aprendizaje, es una técnica, de estudio que nos sirve para poder apropiarnos de conocimientos. El estudio de casos, nos comenta la diapositiva, es un método empleado para estudiar ya sea un individuo o una institución en un entorno o situación único y de una forma lo más intensa y detallada posible. Aquí vamos a hacer entonces un abordaje, vamos a abordar todo lo que a detalle sucede alrededor de una persona o alrededor de una institución, de una ciudad o incluso de una situación que evidentemente va a tener una consecuencia. Continúa diciéndonos la diapositiva que es una investigación que se define como descriptiva, esto es porque nos va a decir cuál es la situación prevaleciente en el momento en que se está realizando el estudio. La palabra único es crítica aquí porque el investigador está tan interesado en las decisiones existentes que rodean a la persona como en la persona misma. También nos comenta la diapositiva que es la calidad de unicidad, lo que separa a la persona y al caso de otras. Y para estudio de casos continúa manejando nuestra información de lo que es un estudio de casos. Bueno, pues no está limitado solamente a personas y comenta la Harvard Business School tiene como práctica regular incluir estudios de caso de negocios que fracasan o que bien tienen éxito como parte fundamental del programa de estudios de sus estudiantes de posgrado. Esto es que a este nivel de estudios, esta universidad a través de su escuela de negocios pues maneja precisamente el estudio de casos como una herramienta fundamental o básica para quienes están estudiando. Y esto no es exclusivo de la Harvard Business School. También en la práctica y en el desarrollo de otras carreras o licenciaturas es muy común que llegue el momento en que lo ideal sea trabajar con estudio de casos. ¿Y por qué trabajar con estudio de casos? Cuando el estudiante ya está en los últimos niveles o grados casi listos para egresar o concluir sus estudios. Dice aquí, antes de que continúe con el ejemplo, la situación de un caso permite a los estudiantes repasar precisamente cuáles son esos pasos seguidos y entender mucho mejor la mecánica de cómo un negocio, en el caso de Harvard Business School, podría resultar afectado por diversos factores. Cabe señalar que en el área de mercadotecnia es muy frecuente y es muy necesario para muchas de las asignaturas que se abordan en esta licenciatura, trabajar a través del estudio de casos. Y en este momento recuerdo, hay un libro que se llama Marketing Radical. Este libro nos enuncia o nos trabaja 10 o nos desarrolla más bien 10 casos distintos de 10 empresas norteamericanas que han logrado el éxito a través de la aplicación de un marketing radical. Y ustedes en este momento cuestionen, ¿y qué es un marketing radical? Bueno, pues el marketing radical, según el abordaje del autor, es que estas 10 compañías o empresas no invirtieron ni un solo dólar para campañas publicitarias. Esto es, ellos o no cuentan o dentro de lo que son sus planeaciones estratégicas de negocios no tienen presupuestado ningún recurso económico para que entonces desarrollen campañas promocionales. Esto es, campañas donde comuniquen al consumidor quiénes son, dónde están, qué ofrecen, qué venden y dónde y cuándo los pueden adquirir.
Entonces, son 10 casos muy interesantes en el que incluso se aborda la Harvard Business School. Ahí hay un caso precisamente de cómo ellos trabajan sin recursos para desarrollar publicidad. Hay otros 2 casos interesantes que les sugiero leer porque son los que mejor conocemos y con quienes tenemos más información. Uno de ellos plantea el caso de las motocicletas, estas motocicletas famosas, la Harley Davidson, como ellos primero nos abordan la historia, quiénes fueron sus fundadores, cómo se desarrolló la fábrica y se desarrolló la marca en Estados Unidos, y en los 70 cómo cae dramáticamente la Harley Davidson en Estados Unidos por la llegada o por la entrada al mercado de Kawasaki y de Honda, que son 2 marcas japonesas que también introducen motocicletas por allá en la década de los 60. Ustedes deben recordar que la Harley Davidson pues tiene por ahí décadas o momentos históricos realmente muy precisos que precisamente abordan esta marca y hacen publicidad de esta marca. Incluso hay algunas películas hollywoodenses que hacen referencia a la utilización y al estereotipo de quien es un motociclista y que trae evidentemente pues una Harley Davidson. Entonces ahí sigue contando la segunda etapa de la compañía y cómo, no recuerdo si es el hijo o el nieto de uno de los dueños de esta fábrica, retoma el control y resurge en el mercado como un concepto de negocio y un concepto de producto sumamente distinto al que se le venía dando con anterioridad, evidentemente rescatando las características básicas de la motocicleta y como ellos a través de estos años, a partir de la década de los 60, 70, bueno, pues resurgen y retoman su posicionamiento en el mercado y no solamente en el mercado estadounidense, sino también en el mercado a nivel global. Una de las formas que ellos tienen de publicidad sin gastar o sin invertir la fábrica en cuestiones publicitarias es a través del club de Harley Davidson. Son consumidores, clientes que adoran, que tienen la marca tatuada en ellos. Es la realidad, hay mucha gente que tiene tatuada el logo o el símbolo de la Harley Davidson y que están conformados en grupos o en asociaciones de motociclistas y que ellos mismos hacen sus caravanas, hacen sus eventos, invitan a toda la gente que tiene una motocicleta de estas características y que le gusta rodar en ellas en las carreteras. Entonces, ellos son los que se están encargando realmente de hacer toda esta parte publicitaria hacia el mercado sin tener que invertir muchos dólares o tal vez $0 en esta publicidad. Hay otros casos como la NBA, que es la Asociación de Básquetbol de Estados Unidos, que también no maneja ni $1 para su campaña publicitaria, todo lo hace a través de patrocinios de marcas reconocidas de refrescos o de artículos deportivos. También aborda otro ejemplo que es Eucanova. Eucanova, que ustedes deben ubicarla en este momento, pues es una marca de alimento para perros y que se vende única y exclusivamente a través de un canal de distribución que son las clínicas veterinarias. Y todo esto también implica un esfuerzo de publicidad a través de los canales de distribución sin que le cueste al fabricante. El negocio básico es que se maneje la parte publicitaria absorbida por lo que es Eucanova, pero no se maneja otro tipo de canal de distribución. Les recomiendo mucho esta obra, es una obra muy clara, abordan también otros tipos de empresas como prestadora de servicios financieros, también aborda, recuerdo en este momento, un grupo de rock de los 60 que aún sigue prevaleciendo en Estados Unidos. Es altamente recomendable, repito, la obra se llama Marketing Radical. Y bueno, esto entonces también, les repito, para terminar con esta parte de estudio de casos, es una de las herramientas que utilizarán en el desarrollo o a través de la carrera. Bien, continuamos hablando de otra herramienta que se llama resolución de problemas. Y bueno, comenta nuestra diapositiva. En el mundo cotidiano,
el primer paso y en ocasiones el más difícil antes de resolver un problema es que realmente tenemos un problema. Muchas personas, organizaciones, empresarios o ejecutivos piensan que las consecuencias de lo que están viviendo en esa situación en particular es que se genera por algún problema básico o algún problema, pero realmente la gente sabe el por qué, realmente sabe el origen que está detonando para que una situación o para que las consecuencias que se están viviendo sean identificadas, pero que realmente se pueda determinar el problema, que podamos problematizar, esto es, que dentro de un gran marco de referencia ubiquemos precisamente ese punto que o donde se está generando una serie de acontecimientos que vienen a traer consecuencias negativas, que es lo que conocemos como problema. También comenta la diapositiva, resulta más difícil identificar un problema que resolverlo. Créanme que esto es bien cierto. Normalmente los problemas lo que pasa es que están mal estructurados y las soluciones a los problemas pues evidentemente suelen depender del contexto. Si ustedes no están familiarizados con el contexto del problema, en dónde se está desarrollando este problema y no tienen esa capacidad de problematizar, que es, repito, identificar específicamente en un gran marco de referencia dónde se está dando ese acontecimiento o situación, bueno, pues entonces muy difícilmente podremos solucionarlo si no conocemos los antecedentes o lo que rodea al mismo. También sigue comentándonos nuestras diapositivas. Los problemas no tienen una única solución e incluso los criterios que definirían cuál de todas es la mejor solución, pues no siempre nos quedan claros y muchas veces hay una falta de claridad porque, retomo, no conocemos el contexto en donde se está dando esa problemática. Los problemas también dependen, al menos, tanto de conocimiento oficial como del extraoficial. Recuerden que en alguna ocasión hablamos de rumores o hablamos de este ruido que se da muchas veces alrededor de una situación y es lo que realmente puede generar un problema. Esta cuestión es que se conozca oficial o extraoficialmente un acontecimiento en particular. Y yo les comentaba, por ejemplo, de los correos que cotidianamente recibimos en nuestro correo personal. Estos correos electrónicos que nos llegan hablando de situaciones adversas o planteándonos o dándonos otro punto de vista de alguna problemática, pero a veces de forma muy escandalosa y lo que es peor, sin ningún fundamento. Entonces, ese sería nuestro ejemplo para poder diferenciar este conocimiento que es oficial o que es extraoficial. Si hay, por ejemplo, una situación problemática en el área macroeconómica, pues lo más lógico es que el conocimiento oficial nos lo dé o lo haga saber la Secretaría de Hacienda, Crédito Público o la Secretaría de Economía o el Banco de México, que son las instituciones gubernamentales que tienen precisamente esa parte oficial de decirnos qué es lo que está pasando. Si extraoficialmente me dijo mi amigo o me dijo el distribuidor o me dijo la misma competencia o dentro de mi grupo hubo una persona que llegó y me platicó que el tío del primo del sobrino del vecino le dijo, pues estamos hablando simplemente de conocimientos a nivel extraoficial en donde nosotros realmente podemos incluso hacer mucho más grande ese problema. La resolución de problemas importantes, de problemas realmente vitales, pues genera consecuencias significativas. Entre más grande el problema, más la solución, evidentemente las consecuencias y todo este devenir de situaciones pues va a ser todavía más significativo, ya sea positiva o negativamente la solución de ese problema. Los problemas suelen resolverse básicamente en grupo y también pueden o suelen ser complicados, confusos e incluso persistentes. Entonces, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en esta parte cuando nosotros estamos abordando problemas.
La recomendación o sugerencia específicamente en el área de mercadotecnia. Ustedes cuando estén trabajando profesionalmente en sus áreas, cuando estén ya siendo parte de un corporativo, de una empresa y estén enfrentando problemas de mercadotecnia, lo más recomendable, y lo acaba también de comentar nuestra diapositiva, es que ese tipo de problemas se puedan solucionar en grupo. Esto es, que el equipo de personas que trabajan en el área de mercadotecnia y también los otros departamentos que están involucrados en la elaboración de nuestro producto y en su comercialización directa o indirectamente, participen para poder solucionar problemas. Hay infinidad de técnicas incluso a niveles estadísticos o incluso proyectos, desarrollo de proyectos que precisamente abordan la resolución del problema. Tal vez sería muy largo y llegaría a ser un poco tedioso si abordáramos cuáles son todas esas distintas técnicas o metodologías que ofrecen actualmente desde el punto de vista administrativo para poder solucionar problemas. Yo lo que les sugeriría, ningún problema es igual, nadie en ninguna corporación enfrenta el mismo problema. Podríamos hacer o establecer una problemática general, que en algún ejemplo, pues la baja rotación de productos en punto de venta, consecuencia de que la gente no está teniendo una respuesta en cuanto a compra como nosotros lo estábamos esperando. Esto es, nuestras ventas bajaron, para ser más sencilla y precisa. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo les puedo asegurar que la empresa A y la empresa B, que pueden ser competencia y que tienen ese mismo problema, no lo van a abordar de la misma forma ni lo van a poder solucionar de la misma forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entidades totalmente distintas que aunque están lanzando o tienen en el mercado productos que son iguales, sus niveles de mercado, su segmento de mercado, su mercado meta, su consumidor final, puede y suele tener ciertas diferencias, tal vez sean sutiles o tal vez sean muy evidentes. Pero entonces, para concluir esta parte de resolución de problemas, sí me gustaría puntualizar en este momento. No tenemos todos los mismos tipos de problemas. Y lo más importante, nadie abordamos a estos problemas para solucionarlos de la misma forma, ni en forma personal, ni en forma profesional, ni tampoco a nivel empresarial o corporativo. Esto es, las estrategias que una empresa pueda establecer para poder vender más nunca van a ser iguales a los de la empresa B. Tal vez puedan estar basados bajo el mismo autor o bajo la misma administración o bajo el mismo enfoque, pero seguramente hay algo o en un momento van a tener que tomar decisiones distintas y van a tener que plantearse soluciones distintas. ¿Por qué? Porque ellos van a problematizar o van a identificar sus problemas de manera más específica de una forma totalmente distinta uno del otro. Entonces, la recomendación, sí hay una técnica que se llama solución de problemas y dentro de esta técnica hay muchísima más información que ustedes pueden obtener a través de Internet. Y para irnos y cerrar con nuestra sesión, vamos a abordar el último tema de la unidad que se llama herramientas de estudio. Básicamente estamos planteando 3 tipos de herramientas que nos ayudan a tener acceso o a manejar la parte del estudio. Estamos hablando de los medios impresos, estamos hablando de los medios electrónicos y estamos hablando de medios audiovisuales. Si nosotros revisamos rápidamente nuestro pizarrón, estoy planteando en esta ocasión algunos ejemplos que puedan ser de nuestros medios de comunicación impresos, electrónicos y audiovisuales. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de algunos medios impresos, aparte de los libros, pues tenemos revistas, también tenemos periódicos, podríamos manejar algunos catálogos, trípticos, por mencionar algunos. Hay muchas empresas que
dada la naturaleza o el giro de la misma, puede estar dirigiéndose a mercados industriales. En este caso, por ejemplo, los medios que ellos utilizan son a través de catálogos y de trípticos. Y si ustedes requieren, o algún consumidor o algún estudiante requiere información, pongamos el ejemplo de algún estudiante de ingeniería, requiere saber cuáles son las máquinas que está ofreciendo Festo Pneumatic o la maquinaria para poder fabricar o poder envasar o embotellar refrescos. Bueno, pues seguramente Festo Pneumatic le podrá proporcionar algún catálogo donde le da la información técnica y precisa de toda esa maquinaria especialmente diseñada para este sector del mercado. Entonces, todo lo que venga impreso, toda esa información que me puedan dar a través de este formato, pues evidentemente es parte de mis medios impresos, independientemente de lo que vemos en nuestra diapositiva, que son los libros. Ahora bien, dentro de medios electrónicos tenemos algo bien importante, que es la carretera de la información, como muchos lo han bautizado, y es nuestra red de Internet. Esta es una de los medios electrónicos más utilizados. Afortunadamente, para muchos países, para muchos consumidores, la Internet ya está a la mano o tiene un acceso muchísimo más fácil que hace algunos años, cuando la Internet se pasó a esta parte comercial, cuando la Internet llega al mercado de tipo comercial. Entonces, en Internet, nosotros en esta carretera de la información, pues tenemos el mejor de los medios electrónicos al que podemos tener acceso para desarrollar nuestro estudio o hacer la investigación bibliográfica correspondiente. Y si me voy a los medios audiovisuales, bueno, pues estamos viendo en pantalla, en nuestra diapositiva, tenemos desde pantallas, podríamos manejar un ejemplo de pantalla electrónica, estas pantallas donde ya, por ejemplo, a nivel básico en nuestro país se maneja la enciclomedia. Son pantallas electrónicas que pueden utilizar los niños de manera interactiva, o una pantalla donde yo pueda transmitir imágenes a través de un cañón. Podríamos manejar también algunos otros elementos que ya pasaron a ser parte de la historia. Yo recuerdo todavía algunos años era común, bueno, también hay algunos sectores donde se sigue manejando el acetato, y en este aparato en especial, bueno, pues tenemos la transmisión de acetatos. Ahora, quienes tienen más desarrollada la parte tecnológica, pues trabajan a través de estas tecnologías de la información y la comunicación, y caen específicamente en estos medios audiovisuales. Hay aulas, por ejemplo, que ya están perfectamente bien diseñadas y que tienen toda esta infraestructura necesaria para que los profesores en aula, de manera presencial, puedan trabajar tanto en pizarrón como con pantalla y como cañón o proyector, y también trabajar a través de diapositivas o de algún otro formato de Microsoft, por ejemplo, que puede ser PowerPoint, también puede ser Word o puede ser incluso Excel. Y para cerrar con esta explicación y hacer una vinculación de estas herramientas de estudio, pues les estoy manejando o solamente dándoles información de la siguiente. En la educación tenemos 3 modelos distintos de aprendizaje. Esto es, tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Y en cada uno de ellos también podemos vincular estas herramientas de estudio. Recuerden que la parte de la educación informal en la que recibimos a través de medios masivos de comunicación, como puede ser la televisión, puede ser el radio, puede ser incluso la internet a través de una clase abierta, y la modalidad educativa informal es la que no tengo ni reconocimiento de validez oficial, ni un diploma, ni una calificación, y tampoco requiero de un horario fijo y de un cumplimiento en cuanto a horas de estudio. Las modalidades de educación no formal, pues son aquellas en donde
puedo participar, voy tal vez a un aula o a un lugar a tomar una clase, pero que al final del curso pues no requiero de una validez oficial o de algún reconocimiento con la validez de la Secretaría de Educación Pública desde el punto de vista nacional. En la educación formal sí, en la educación formal debemos contar precisamente con este reconocimiento o validez oficial que otorga la Secretaría de Educación Pública, pero esto implica cumplir con planes, con programas de estudio y con un cierto número de horas, las cuales vamos a cursar, vamos a presentar exámenes o evaluación, vamos a obtener una calificación y un certificado o una constancia de estudios. Entonces, entre la formalidad, la no formalidad y la formalidad de esa modalidad educativa es lo que comúnmente utilizamos con mayor frecuencia, que pueden ser medios impresos como libros o puede ser medios electrónicos como internet o tal vez como la misma televisión. E incluso nosotros ya contamos como consumidores con el acceso a canales de televisión tanto de sistema abierto como de sistema privado, en donde tenemos toda esta aportación de conocimientos por parte de estos canales y entonces también podemos aprender algo. Incluso hay canales que tienen formatos de programas que precisamente tienen algún interés en particular de hacer una formación educativa, pero de manera informal. Entonces también podemos hacer este vínculo correspondiente. Bien, para cerrar y concluir nuestra unidad de técnicas y herramientas para el estudio, pues recordemos que, una vez más, la base para poder desarrollar estas técnicas es la lectura y la lectura de comprensión. Y que nosotros como estudiantes, bueno, pues la única forma de poder tener acceso y poder tener incluso lecturas rápidas y más enriquecedoras en menos tiempo, pues nos los va a dar la práctica. Yo les sugiero también, y en próximas sesiones lo veremos, el uso de diccionarios y el apoyo de otro tipo de información que nos ayude a rendir mejor y a obtener mejores resultados de estas técnicas de estudio. Espero verlos en la siguiente sesión.